Son las 7:41, porque estamos con Patricia Esparza. Esta mañana, ya la ven en pantalla, es académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la UDLA. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida a CNN. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Queríamos hablar de educación financiera, cómo ahorrar. Esto, Patricia, porque hace unos días conocíamos de un informe que daba cuenta de que en realidad duraba muy poco, ¿no? El sueldo en los chilenos en sus cuentas se iba, en el pago ya se iba y comenzaban con el crédito, ¿no? A moverse durante ese mes. ¿Cómo es posible? Bueno, eso se puede revertir, yo me imagino, ¿no? El poder ordenarse, pero ¿cuál es el primer paso que hay que dar para ir ordenando las cuentas y la salud financiera del grupo ahí familiar? Bueno, primero que nada, lo que hay que hacer una evaluación de los riesgos que tiene el sobreendeudamiento, ya que a toda la familia le afecta en términos de que va generando ciertos estados y condiciones dentro de los participantes de los núcleos familiares, y eso hace que afecte finalmente el bienestar y el estado psicológico de las personas. Ahora, uno de los elementos importantes para poder determinar cómo voy a administrar mi dinero es generar una gestión doméstica, una administración doméstica de los ingresos y de los gastos. Siempre en esos componentes de los sueldos, de los ingresos, las rentas de las familias tenemos, ¿cierto?, dos elementos. Un elemento que hay que considerar que siempre va a ser fijo, el cual es el ingreso que entra a la familia. Claro. Y por otro lado, tenemos los gastos, que los gastos son acomodados de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? Y también tienen una clasificación, que son aquellos gastos que son fundamentales de supervivencia, es decir, la alimentación, la luz, el agua, y gastos que ya pueden ser gestionados, como por ejemplo los gastos que tienen que ver con alimentación, ¿cierto? Y otros gastos tales como el vestuario, que eso sí pueden tener algún tipo de administración en cuanto a su racionalización. Patricia. Es importante ¿sí? Mira, es que me llegan ya preguntas y hay gente que me dice acá, ¿qué pasa? Es difícil ahorrar en estos tiempos, pero ¿cuál podría ser un tip a lo mejor para quien recién sale de la universidad y está comenzando a recibir sus primeros sueldos? Me imagino que ahí es importante porque estamos hablando de hábitos también. Entonces quizás es bueno partir con esa buena salud financiera, el entender que es importante ahorrar, hacer una separación. ¿Cuál puede ser ese tip para quien está recién recibiendo sus primeros sueldos, que a veces da para emocionarse y gastárselo todo? ¿Qué debe hacer? Sí, bueno, lo que pasa es que hay como una falsa sensación de riqueza cuando uno recibe el sueldo. Y además proyecta que siempre lo va a estar recibiendo. Entonces lo primero es bajar un poco, ¿cierto?, esa sensación de que estoy siendo rico por 2-3 días y determinar cuál es el monto que a mí me conviene ahorrar de acuerdo a lo que yo estoy ganando. Yo siempre indico que es razonable comenzar por un monto pequeño, puede ser un 10% del sueldo, un 5% del sueldo, pero ese ahorro déjalo constante. En la medida que existe un ahorro constante y que se vea que existen esos fondos para disponibilidad futura, la persona va tomando el hábito de ahorrar. Y lo segundo es bajar también las expectativas respecto al futuro. Cuando las personas somos demasiado optimistas respecto al futuro, tendemos a pensar que nuestra condición de hoy se va a repetir en el futuro, cosa que no es así, porque ya vemos que hay elementos que vienen de la economía mundial, ¿cierto? Claro. De elementos externos que nosotros no manejamos, y en ese sentido hay que ser previsor e ir siempre guardando alguna parte del ingreso. Tener algo es mejor que tener nada. Claro. Es como lo que decía el tío rico, ¿no? $1 en tu bolsillo vale más que $1 fuera de tu bolsillo. Y factores también que pueden ser incluso la salud, Patricia, ¿no? A veces es importante ahorrar porque uno no sabe lo que puede pasar más adelante. Por los imprevistos, por los riesgos que pueden venir.
por Claro. las recesiones que pueden venir Ujú. económicas, algunos choques internacionales que nos afectan. Entonces, ser previsor, Ujú. ahorrar, yo digo 10%, yo encuentro que 10% ya es un monto que suena un poco a sacrificio, pero recordar que lo que yo guardo hoy me puede servir para el consumo futuro. Por ende, hay que tener esa previsión, mirar un poco más hacia el Mm. largo plazo y generar la costumbre del ahorro. Hay muchos elementos dentro de lo que son los ítems de gasto que son elementos que si tú lo analizas bien, que si tú les haces una racionalización, por decirlo así, en Ujú. términos de sus costos, de sustitución de muchos de esos gastos, te va generando un ahorro pequeño y moneda con moneda te puede llegar a ser un monto que te deje tranquilo Claro. para Se tu habla próximo mucho consumo, ¿no? del gasto hormiga, ¿no? De ese gasto hormiga que uno dice que es poquito, entonces no importa, pero si vamos sumando todos los días, a veces el pasar por fuera de a lo mejor esas tentaciones, la panadería durante la tarde, y uno va y va El aumentando café, el cafecito, que a veces en vez de hacérmelo en la casa me lo compro, y claro, va generando un gasto. Elizabeth, en ese sentido, ¿crees que es mejor siempre tener algo donde visualizar ese tipo de cosas? Hay personas que son bien ordenadas y que a veces van ahí detallando el gasto, y eso ayuda, porque cuando uno no lo nota o lo pierde de vista, deja de existir un poco. Es bueno tener ese tipo de a lo mejor de planilla o ir dividiendo y decir, bueno, esto va a ser quizás para ese gasto hormiga, pero no pasarme de ese presupuesto. siempre es bueno saber en qué uno gasta, de todas maneras, ¿m? Porque el gasto es lo que se puede racionalizar. El ingreso es muy difícil que uno pueda tener algún tipo de influencia sobre el ingreso, a no ser que tome 3, 4 trabajos, que ya eso también va atenta contra el bienestar. Pero efectivamente el control del gasto, a veces las cosas pequeñas suman más que los gastos que son más fijos. O sea, es Ujú. más visible algo grande, mientras que lo pequeño es mucho más difícil de administrar. Estamos hablando también de que lo que le llamábamos gasto hormiga, Ujú. ahora ya no es tanto un gasto hormiga, porque como la mayoría de los elementos que se utilizan, ya sea para el pan, para el café, han Ujú. ido aumentando de precio, también tomar café, comerse algún sándwich o tener alguna tentación, como tú indicas, también logra que eso vaya sumando y vaya creciendo. O sea, un gasto también que va creciendo, que no es tan plano como uno le gustaría que fuera. Patricia acá me preguntan, me dice, bueno, hay muchos que me escriben y me dicen, generalmente la cultura del ahorro viene muy también de familia, o que es Así algo que se le es. debe enseñar a los niños. En ese caso, cuando podría ser a lo mejor un buen consejo, hacer a los niños parte de ciertos hábitos, de a lo mejor del momento de estar diciendo, bueno, esto va a ser para tal cosa, esto es para pagar las cuentas, esto va primero, es decir, esto es mucho más importante a lo mejor, em, pagar vivienda, esto es lo primero y después lo otro. Es bueno hacerlos parte también de que entiendan eso, de que hay que programarse, de que hay que ser ordenados con eso. Bueno, la educación financiera debe venir desde la más temprana edad. Yo siempre he sido partidaria de que a todos los niños hay que enseñarles también a administrar su propio Ujú. ingreso, hacerles parte de esa cultura para que cuando sean mayores tengan la sensación de que existen partidas que son ineludibles dentro del gasto, en Ujú. tanto que hay otras que pueden ser racionalizadas o pueden ser más bien evitadas Ujú. en términos de disponer dinero para eso. El ahorro es muy importante y lo que sí ha pasado en esto de la cultura es que la aparición de todas estas tarjetas, todos estos sistemas de créditos que te Mm. dan créditos con mucha facilidad, Ujú. han roto un poco la cultura más austera que se tenía anteriormente, eso de que el ingreso que tengo es el ingreso que gasto, y se ven como un ingreso adicional al que tiene cuando en realidad eso no existe. Es un Las engaño, tarjetas claro. de crédito, no, las tarjetas de crédito son un colchón para los riesgos, no son parte del ingreso. Entonces, Ujú. eso también hay que enseñarlo
a los jóvenes, a los niños, para que entiendan cuál es el riesgo de administrar una tarjeta de crédito y que entiendan que eso lo van a pagar a futuro. Yo he visto muchos casos dentro de los estudiantes que a ellos le daban tarjeta de crédito y la reventaban completamente. Sí. Y después decían que ellos no sabían que tenían que pagarla. Entonces hay que empezar por eso, que esos son instrumentos financieros, que hay una empresa que gana cuando uno los usa y que hay que usarlo de manera racional. Mira, eso es muy importante, sobre todo cuando hay tanto beneficio. He visto también que las bancas, las distintas entidades ofrecen muchos beneficios, que no tengan que pagar los cobros adicionales los jóvenes, pero claro, es una manera también de llevárselos desde muy pequeños a que sean parte también de sus bancos. Así que sí, o sea, ojo con eso. Es parte del círculo, de la seducción de la tarjeta, porque si te pasan una tarjeta y además sabes que te van a dar descuento en comida, por ejemplo, inmediatamente va la tentación a utilizarla y quizás ni siquiera tengas ese instinto de hambre tan intensificado. Claro. Se van creando necesidades que no tenemos. El hecho de que aparezcan los dos incentivos, claro, te va generando incentivos y necesidades que no necesariamente las tienes. Perfecto. Muchas gracias, Patricia, por esta conversación que es bien importante de tener acá. Muchos me dicen que efectivamente hay quienes dicen yo prefiero vivir con mi sueldo que a lo mejor alcanza justo, pero no le debo a nadie. Y ahí también hay una tranquilidad en eso. Pero por supuesto que lo que hablábamos al inicio, claro, del bienestar psicológico. Sí, acá me dicen vivir tranquilo es impagable y eso es también importante, y eso también requiere el ser responsable, es decir, esto no voy a meterme en un crédito, no me alcanza para eso y dejar ahí también trazar esa línea. Así que gracias, Patricia, que tengas un excelente martes. Muchas gracias por estos consejos. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Ahí estaban